Muy buenas noches, bienvenidos a la pantalla de C5N con Minuto 1. Muchísima información para compartir con todos ustedes en el día de hoy, pero lo central, lo principal, es lo que está aconteciendo allí, por un lado, en el Congreso de la Nación, en las inmediaciones justamente de la plaza que está frente al Palacio Legislativo, y esta verdadera multitud a un mes del crimen de Fernando Báez Sosa. Este masivo reclamo de justicia, un reclamo de justicia que también hicieron los papás de Fernando hace instantes nada más allí sobre el escenario central, y distintas manifestaciones que se están dando en varias áreas geográficas de todo el país, también en el exterior, al reclamo de justicia por Fernando. Lo central de esto es no solamente el dolor, no solamente la tristeza. Estamos a un mes de un crimen que está siendo investigado, de un crimen que en principio la justicia se está encargando de determinar quiénes fueron los responsables de ese terrible asesinato. Pero creo que claramente todo esto que estamos viendo, ustedes allí están presenciando las imágenes impactantes realmente, porque toda movilización lleva a una reflexión, y lo que quiero decirles es que esto claramente excede el pedido de justicia. Acá hay un mensaje que es mucho más poderoso que las lecturas que uno puede hacer en términos de lo punible, en términos del castigo que merecen los responsables del asesinato de Fernando Báez Sosa, y de eso vamos a estar hablando en instantes nada más. Estas manifestaciones que se están dando, sobre todo allí en la Plaza de los Dos Congresos, ese escenario central que ustedes ven a la izquierda de su pantalla y que tiene, sin ninguna duda, a los papás de Fernando, que ustedes lo veían allí como los principales protagonistas. Está en el lugar Cristian Minich. Cristian. Julián, acaba de terminar aquí el acto en la Plaza del Congreso. Lentamente se va desconcentrando la gente. Realmente ha sido una jornada muy emotiva, una jornada de dolor, de reclamo de justicia por Fernando Báez Sosa y por muchísimas víctimas en distintos casos a lo largo y ancho del país. Hemos visto carteles con infinidad de nombres. Por supuesto, la presencia de Silvino y el momento en que Graciela, la mamá de Fernando, habló frente a la multitud, sí, fue el momento más emotivo, el de mayor dolor. También estuvo presente el padre Miguel de la diócesis marianista, del colegio donde asistía Fernando, todos sus amigos, Julieta Rossi, la novia de Fernando, que llegó aquí muy temprano, cerca de las 3 de la tarde, siendo que la convocatoria era a las 18. Realmente ha sido, Julián, sí, una jornada de mucho dolor. Estuvieron también presentes los abogados de la familia de Fernando, el doctor Améndola, con quien pudimos conversar algunos minutos. Estuvo presente Fernando Burlando y hubo muchos homenajes. Mira, si te parece, Julián, vamos a aprovechar, todavía hay algunas personas por aquí para hablar con ellos, que también nos den sus sensaciones. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos los argentinos que estamos de pie. Ahora le pedimos a los jueces y fiscales, lamentablemente nos están dando la espalda. Hay muchas víctimas. Muchas víctimas. Los psicópatas no reconocen el remordimiento, odian. Necesitamos una ley que nos acompañe de los psicópatas. Señora, ¿estaría de acuerdo con el juicio por jurados en el caso de Fernando Báez Sosa? Perfecto. Nosotros estamos atrasados 700 años en la justicia. Queremos que los jueces fiscales pongan huevo. Nos están matando. El reclamo entonces de tanta gente que se ha acercado, Julián, aquí a la plaza, sí, que más de la mitad de la Plaza del Congreso ha estado realmente colmada. ¡Justicia! 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 Bueno, son las imágenes que nos trae la movilización allí en el Congreso, el pedido de justicia que
enhebra también al mismo tiempo otros reclamos, ¿no? Otros reclamos de algunos sectores de la sociedad que quizás aprovechando justamente esta instancia dramática, triste, en gran medida conmovedora, lo que están planteando es la insatisfacción por parte de ese sector de la sociedad, los miedos también que se tejen permanentemente en la sociedad contemporánea, miedo a todo, ¿no? Por supuesto, y que cada tanto uno puede exorcizar, cada tanto uno puede hacer catarsis de todos esos miedos. Está, por supuesto, también allí el pedido de justicia, lo decíamos recién, y quizás conviene en algún momento, lo haremos en algunos instantes nada más, analizar de qué está hecho ese pedido de justicia, si tiene que ver acaso también, y esta quizás es una de las lecturas posibles, con un pedido de justicia social, con un pedido de menor desigualdad en las sociedades modernas, de menor desigualdad desde el planteo que muchas veces baja desde el poder político, de democratizar la justicia, ese poder que uno podría pensar que goza de cierta opacidad y que la sociedad en su conjunto, la sociedad, la que está reunida allí en la Plaza del Congreso, está pidiendo transparentar. Ese es el pedido que se está haciendo. Quizás en algún punto uno podría pensar que también se pide mano dura, y yo quiero plantear que no hay que ceder a ese pedido, porque la mano dura es violencia y las personas que están allí se están oponiendo a la violencia como esa herramienta para disciplinar, ¿no? Hay que pensar en esto. Veíamos la figura de Juan Carlos Bloomberg, y quizás una argumentación vinculada con esto que le estoy comentando. Conviene reflexionarlo, cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones, pero la pregunta es, ¿a la violencia con qué se la combate? ¿Con mayor violencia? ¿Con la violencia que ejerce el monopolio que tiene el Estado precisamente para aplicarla? ¿O en todo caso se la combate con menor desigualdad, con mayor educación, con mayor cantidad de derechos? Quizás esa es la reflexión, una de las tantas que habrá que hacer esta noche. La saludo ya a Irina Hauser. Irina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Julián. Coincido con tu mirada respecto de esta movilización, donde se mezclan efectivamente reclamos contra la violencia en todas sus formas posibles. A veces es la violencia del propio aparato de justicia, pero también se filtran estos reclamos históricos y recurrentes cada tanto del ejercicio de la mano dura o del agravamiento de penas, como si tal cosa fuera la solución a la violencia con más violencia, ¿no? Me parece que ahí está un poco esa zona gris y de riesgo en este tipo de reclamos que son legítimos. Después vamos a contar un poco cómo sigue la investigación del homicidio de Fernando Báez Sosa, porque hay mucho movimiento en la causa, hay, como anticipábamos ayer, tensión entre la defensa y la fiscalía sobre todo, y en parte las querellas. Vamos a estar contando cómo sigue todo esto entre hoy y mañana. Muchísimas gracias, Irina. Nos vamos a ir en vivo y en directo a Villa Gesell. Así también se está llevando adelante una movilización y está Rafael Palavecino. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Julián, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Avenida 3 y Buenos Aires, entre 102 y Buenos Aires, donde ofició la misa el obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, que también bendijo el cantero donde mucha gente dejó estampitas, rosarios y cartas para Fernando Báez Sosa. Juan Carlos Pallarols también trajo de ofrenda una rosa y se descubrió una placa que está justo en una de las paredes de los comercios que está acá. Mucha gente todavía sigue aquí en Avenida 3, obviamente ya están descomprimiendo. La placa dice: en este lugar fue asesinado Fernando Báez Sosa el 18 de enero de 2020. El pueblo gesellino condena social y jurídicamente estos crímenes y asume el compromiso con la promoción de valores para que prevalezca el respeto a la vida y que estos hechos no se repitan. Entre tanta gente que vino aquí estaban también los testigos. Hablamos con Tatiana más temprano y con Andrea Rano, que también fue una testigo muy importante. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué significó esta marcha para vos? Mira, esto es muy emocionante. Todos los que estamos acá sentimos un poco lo que significa Fernando, porque todos somos padres, madre, tenemos hermanos
y en realidad nos llega muy de cerca porque es una muerte muy injusta, es una muerte que no tendría que haber ocurrido y sobre todo porque queremos justicia, pero cuando decimos que queremos justicia, lo que estamos pidiendo es que nadie se compre, que nadie se venda y que apliquen la ley como tiene que ser, con el rigor que tiene que tener para un hecho de estas características. Estamos acostumbrados a ver que la plata tapa cosas, que se compran, que los favores tienen precio. Y acá tenemos que acabarnos de todo ese tipo de manoseo. Tenemos que pedir justicia, que sea una real justicia. Y si no hay justicia, nunca va a haber paz. Andrea, nunca vamos a tener paz. Andrea, muy importante el aporte que hiciste vos. Incluso hace muy poco se conoció un video que muestra lo que vos exactamente describías de lo que viste. Sí, eso a mí me impresionó. Porque, a ver, cuando yo declaré y conté lo que sucedió esa mañana, yo siempre recalco esto, yo cuando declaro en la comisaría yo no había tenido acceso a ningún video, a ninguna información, a ninguna cámara, y yo describí la situación como después lo manifestaron los videos, que festejaban, que se reían, yo no, estaba ajena a todo. Y después yo conté lo que vi y mi sensación, que fue eso, que festejaban por una pelea en que todos participaban y se reían. Y después, con el correr de los días, y descubrieron todos los videos que aportaron y las cámaras, vieron que era verdad lo que yo dije. O sea, yo nunca mentiría en una cosa así, pero es choqueante, ¿no? Porque festejaban una muerte y ellos sabían que estaba muerto. Y o sea que la verdad que no tienen ningún tipo de explicación ni de disculpas, no tienen ningún tipo de perdón. Lo que hicieron no tienen perdón, que me perdonen los que quieren perdonar, yo no perdono. Andrea, ¿qué sentiste hoy acá? Mucho dolor, porque realmente me duele lo que pasó, porque cada vez que pasamos por acá imaginamos al chico tirado en el piso, imaginamos la sangre en el piso. Y no sé cómo hay gente que no se puede conmover, que sabe cosas, que puede aportar cosas y no lo dice. No sé cómo pueden tener miedo, no hay que tener miedo, hay que hablar. Muchas gracias, Andrea. No hay nada. Andrea es una testigo muy importante que aportó su testimonio ante la justicia. Y bueno, acá, Julián, lo que ves, Sí. mucha gente que todavía sigue aquí en la avenida 3 pidiendo justicia por Fernando Báez Sosa en esta multitudinaria marcha en pedido de justicia por este joven que murió el 18 de enero de este año. Muchísimas gracias, Rafael Palavecino, así en el lugar del asesinato de Fernando Báez Sosa. Y yo pensaba recién en esa placa que describía Rafael, en las inscripciones que la sociedad misma está haciendo en este momento, movilizándose al Congreso para que este capítulo negro de la historia argentina de alguna manera no pase sin dejar su marca. Las placas que se ponen, porque obviamente hay que pisar el momento histórico, hay que llevar a cabo la inscripción, qué es lo que pensamos de lo que ha pasado, cuál es la mirada que hay que echar sobre los hechos. Obviamente usted sabe, y yo también sé, que la vida de Fernando se perdió para siempre. Sus papás también lo saben. Y es parte del dolor y es parte de la tristeza y de la contundencia de todo lo que está pasando y todo lo que estamos viviendo. Pero quizás creo yo, la referencia, el dato central de todo esto es que esto no tiene que pasar en vano. Y ahí hay una disputa importante. ¿Cuál es la lectura que tenemos que hacer de lo que ha pasado? ¿Acaso es solamente un asesinato? ¿Es solamente un crimen y tenemos que abordarlo como tal? ¿O en todo caso habrá que empezar a tirar del hilo y empezar a entender si el ejercicio de la violencia tiene o guarda una relación con lo masculino, con la legitimidad desde el punto de vista de lo varonil, que si no hay una mirada de género, si no hay una falencia en esas miradas de género, si no hay una desigualdad enorme, si en todo caso también no hay un elemento de clase, si cuando lo matan a Fernando no había una mirada de un grupo de personas que se creía superior, porque pertenecía a una clase social distinta, quizás, lo pregunto, distinta de Fernando. Y eso es lo que duele también. Y eso es el lugar por donde muchos hoy no quieren pasar. Y eligen pasar por otro lado, eligen mirar otras cosas. Y es totalmente legítimo, por supuesto. Pero quizás lo que más duele es todo esto que yo le estoy comentando. Hay femicidios en forma cotidiana. Hay un reclamo permanente porque a las mujeres se las mata.
Y se las mata también con estos elementos, con los mismos elementos que se asesinó a Fernando Báez Sosa. Y entonces la pregunta es, ¿qué hay detrás de esto que estamos viendo? Y lo que hay detrás es que tenemos que hacer un diagnóstico, que tenemos que mirar si en gran medida lo que hay es desigualdad social, si la estructura económica de la Argentina y de muchas sociedades modernas no promueve en gran medida este tipo de cuestiones. Y si en todo caso la justicia real es solamente la condena que prevé la ley, o en todo caso la justicia es la justicia social que prevé y que va a tratar de impulsar la igualdad, porque la igualdad sí, sin ninguna duda, tiene que ver con lo que se necesita en nuestro país. Algo de esto y mucho del dolor que yo le comentaba al comienzo del comentario es lo que dejó trascender, lo que comunicó la mamá de Fernando Báez Sosa. Así lo hacía. Es terrible, es terrible. No le dieron oportunidad de defenderse. Lo mataron a traición. Un chico decente, bueno, que amaba la vida, amaba a su prójimo, quería ayudar a todo el mundo, tenía una meta, un objetivo de realizar, lo tenía escrito y lo que le hicieron no arruinó la vida a mi esposo, a mí y a todo lo que le queremos. Y estoy agradecida con ustedes por haber venido a acompañarme. Mi vida no es fácil desde que perdimos nuestro hijo. Todo se nos vino abajo. Era nuestro sostén, nuestra lucha para seguir adelante. Mi casa está vacía cuando me levanto y miro su cama. Tendida está esperándolo y sé que nunca volverá por culpa de lo que le hicieron. Quiero justicia por mi hijo. ¡Justicia! Bueno, lo inexorable, lo contundente de la muerte. Y el pedido de justicia que no compensa, por supuesto que no compensa, pero es lo mínimo que exige la mamá de Fernando. Irina Hauser, ¿cómo sigue la causa que investiga la muerte de Fernando? Hoy debió haber una audiencia de recusación porque el abogado de la defensa había planteado objeciones a la actuación de la fiscal. Pero bueno, fue la propia defensa que también planteó objeciones a la audiencia, entonces la audiencia no se hizo y probablemente el juez David Mancinelli tome respecto de esto una decisión por escrito. Lo que falta mañana es la convocatoria a las nuevas indagatorias. ¿Te acordás que contamos que hay un agravamiento de algunas de las imputaciones? Hasta ahora había 2 coautores, que eran Máximo Thompson y Ciro Pertossi, pero ahora los 8 detenidos están señalados por la Fiscalía como coautores. De manera que esto llevó a una nueva citación a la que se suma además el agravante de la alevosía. ¿El juez tiene que responder a lo que es el pedido de la Fiscalía para que se reconozca a los 8 como coautores? No, la convocatoria ya está hecha, la audiencia está prevista para mañana. Apuesto a que va a haber nuevamente objeciones de parte de la defensa. ¿Por qué? Porque ellos consideran que han cuestionado a la fiscal, la han denunciado también penalmente por distintas discusiones procesales, ¿no? que a veces se suelen utilizar los abogados para discutir en los expedientes, y esa es exactamente la situación. Se conocieron audios también, hubo... los dio a conocer la querella. Sí, Fernando Burlando estuvo dando algunos conceptos, todavía no se conoce el detalle de esas conversaciones, pero así como en el dictamen de la fiscal originariamente vimos unas conversaciones de un grupo de WhatsApp, hay muchas otras conversaciones que están tratando de interpretarse, que son algunas posteriores al asesinato, y una de ellas habló Fernando Burlando dando algunas frases genéricas, ¿no? Donde había alguna referencia al asesinato, con frases del estilo matamos a uno. Alguno hablaba también alentaba que querían consumir droga después, ¿no? Marihuana. Lo que queda claro es que tenían conciencia de que
que habían asesinado a Fernando. Lo que demostrarían estos audios es eso. Todavía no conocemos el detalle. Aparentemente en esos audios hay otras frases un tanto peores también, Sí. o sea, donde se habla de ganamos, por ejemplo. Pero bueno, no todos los que participan de esa conversación hablan del mismo modo, por eso bueno, también hay que esperar a ver cómo son exactamente esos diálogos. Esto es algo que le interesa a la querella mostrar porque bueno, está intentando reforzar su hipótesis sobre la alevosía, ¿no? Muchísimas gracias, Irina. De nada. Muy amable. Bueno, cambiamos de tema, ¿eh? Bueno, ustedes saben que el día viernes el Poder Ejecutivo envió al Congreso proyectos de ley vinculado con la reforma del sistema previsional, tanto para lo que es el Poder Judicial, puntualmente para, en principio, jueces, fiscales, secretarios, y al mismo tiempo para personal del cuerpo diplomático. Son dos regímenes. Algunos lo llaman regímenes de privilegio o jubilaciones de privilegio, otros lo llaman regímenes especiales. Por cierto, se diferencian bastante de lo que es el sistema previsional en líneas generales, el sistema de reparto, ¿no? Como habitualmente se lo llama. Y lo que hubo en las últimas horas fue prácticamente la respuesta, no solamente de distintas asociaciones vinculadas a los fiscales y también los jueces, sino además aquellas asociaciones que nuclean a el personal del cuerpo diplomático. Lo llamativo, y lo vamos a estar compartiendo en instantes nada más, es cómo van reaccionando cada uno de los sectores, tal y como uno podría anticipar que se ven tocados en su propio interés, justamente por el proyecto que ha enviado el gobierno al Congreso. Fíjese esta nota de La Nación, advierten sobre una catarata de renuncias de jueces para evitar la reforma jubilatoria. Catarata de renuncias. En la reunión de la Asociación de Magistrados alertaron que los jueces podrían acelerar su retiro para acogerse al régimen actual. Una catarata de renuncias. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué se dice una catarata de renuncias? Bueno, sencillamente porque en el proyecto que ha enviado y ha entrado por la mesa de entrada de la Cámara de Diputados al Congreso del Gobierno, lo que se promueve es un cambio en la forma en la cual se calcula la jubilación, por ejemplo, de los jueces, mientras que hasta el momento eso se calcula con el último sueldo que percibe un magistrado. Lo que propone el proyecto en principio es que de alguna manera el monto de la jubilación sea un promedio de los últimos 10 años de ejercicio, con lo cual lo que resulta de eso es una baja, una reducción del monto con el que finalmente se jubila un magistrado. Por eso lo que dice es catarata de renuncias, porque aquel que renuncia, en definitiva aquel que va a acceder a la jubilación, todavía puede hacerlo por el sistema que está vigente, que es el del último sueldo. Es decir, puede acceder a una jubilación que tenga ingresos más elevados. Y quizás acá el dato que llama la atención es la referencia permanente a las cuestiones de carácter económico, vinculado con lo que son los ingresos, y quizás queda bastante de costado, muy marginado, por cierto, muy en el borde mismo, los argumentos que referencian a la crisis que atraviesa la Argentina y a las motivaciones que ha llevado al Gobierno Nacional a enviar este proyecto de ley al Congreso, que es ni más ni menos que lo que dice el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Esto es tratar de que aquellos sectores que vienen sufriendo muchísimo impacto de carácter económico, bueno, tengan algún tipo de compensación, y que obviamente aquellos que tengan que poner parte del esfuerzo sean aquellos sectores que, bueno, por lo menos no la han pasado mal en los últimos años. La pregunta es cómo cae esto en los tribunales. Irina Hauser. Bueno, en los tribunales la verdad que hay una gran mayoría que está protestando por este proyecto. Están en su mayoría, como te decía, alineados con el planteo de la Asociación de Magistrados y la Asociación de Fiscales en general. A mi ver, hay un poco de mala leche, si se quiere, en plantear este escenario catástrofe con las renuncias, porque pareciera que nos vamos a quedar sin servicio de justicia, ¿no? Ese es un poco el fantasma que se quiere instalar. Ahora, me parecen interesantes dos respuestas. Una de la Corte, respuesta por lo bajo, ¿no? Pero la Corte no sacó ni tiene previsto sacar por ahora ninguna clase de pronunciamiento, pese a que en el
comunicado de la Asociación de Magistrados de ayer se le pedía alguna clase de gesto. Y por otro lado, uno también se pregunta, ¿y el gobierno cómo recibe esto? ¿Piensan cambiar el proyecto? ¿Piensan dialogar? Y te contestan, el diálogo está siempre abierto, pero el proyecto no hay ninguna idea de cambiarlo y Alberto Fernández está bastante furioso con la reacción de la Corporación Judicial. Bueno, a propósito de lo que estás mencionando, hoy habló el fiscal Marcelo Delgado. Escuchémoslo juntos, a ver. ¿Ante malestar en el Poder Judicial por este tema? Sí, absolutamente, digamos, un temón, la verdad, para debatir. Hay 15.000 razones legales que ya todo el mundo muchas personas que saben más que yo las esgrimieron y las dijeron para atacar el proyecto del Poder Ejecutivo y defender el régimen vigente. Lo que estamos discutiendo en realidad es otra cosa, es construir una sociedad un poco más equitativa, raspar un poco en la olla para juntar dinero y a ver cómo afrontamos la tormenta de la deuda, ¿no? Y que me parece bien que se discutan las jubilaciones y los legisladores verán los argumentos en pro o en contra, pero también me parece que es una oportunidad magnífica para explorar otras soluciones. ¿Cómo hacemos para recaudar y cómo hacemos para repartir la riqueza que generamos los argentinos? Bueno, lo que menciona Federico Delgado es ni más ni menos que quizás, creo yo, la quintesencia de lo que estamos discutiendo. Y quizás también es el elemento que el gobierno plantea como totalmente necesario en esta circunstancia donde hay crisis económica, donde hay crisis social, que un sector que tiene determinado tipo de privilegios, sobre todo si uno lo contrasta con lo que es el resto de la sociedad, bueno, quizás tenga que avenirse a aceptar algún tipo de modificación. Y estamos hablando de modificaciones que son realmente marginales, que son bastante menores. Y nos sirve para plantear esto muy breve, digamos, cuáles son los valores éticos, cuáles son los principios rectores que tiene que tener la justicia, que tienen que tener los jueces, que son los que administran la justicia. Y usted veía que había una movilización enorme frente al Congreso. Y yo le decía, mire, están pidiendo algo más que la condena de los asesinos de Fernando Báez Sosa. Están pidiendo poder confiar en la justicia. Están pidiendo confiar en quienes se desempeñan administrando justicia. Y ahí hay que tener en cuenta tres cuestiones que tiene que tener todo juez. Una cuestión de independencia, otra de imparcialidad y otra de argumentación, de motivación. Nadie puede fallar lo que quiere, tiene que argumentar a los ojos de la sociedad. Y estos son principios éticos. ¿Usted escuchó algo de parte de la Asociación de Fiscales, de parte de la Asociación de Jueces, que viene al cruce de este proyecto? Por supuesto que sí, y es el elemento económico, pero no hay nada vinculado con la ética. Y esto es lo que hay que plantear. Mire, en el día de hoy, ayer comentábamos los fiscales y los jueces, hoy quienes forman parte del cuerpo diplomático dieron a conocer un comunicado. Y adivine qué. ¿Qué fue lo que se argumentó en este comunicado? Carta abierta de la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación al señor canciller ingeniero Felipe Carlos Solá. El presidente Perón decía, cita el comunicado, que la política es la política internacional y que lo demás era solo administración, ¿no? Bueno, viene un determinado desarrollo vinculado a lo que es el Servicio Exterior de la Nación y dice, también sabía que un servicio exterior profesional, pequeño y bien pago es difícil de cooptar por sectores económicos concentrados y potencias extranjeras y que constituye una herramienta fundamental para alcanzar una política exterior soberana. Usted entiende lo que está pasando. Lo que le están diciendo al gobierno es, miren, si no recibo suficiente cantidad de dinero, si no se me asegura una jubilación de privilegio como esta, tal y como está planteada, bueno, podemos ser cooptados. Y quizás pueden pagarnos o pueden comprarnos de potencias extranjeras. Y la verdad que en un punto le falta muchísima altura a esta argumentación. La altura que debiera tener un diplomático o un cuerpo de diplomáticos y que uno espera de ese cuerpo de diplomáticos. La defensa tiene una relación directa con la cuestión económica. No solamente los fiscales, los jueces en el día de ayer, sino también estos señores. Fíjese, dice, también sabía, hablando de el presidente Perón, también sabía que un servicio exterior profesional, pequeño y bien pago, es difícil de cooptar por sectores económicos concentrados
y potencias extranjeras. Se plantean los peligros, se toma una identidad en función de lo que debiera ser, sin ninguna duda, algo totalmente excepcional y que no debiera pasar, como es que en gran medida se termine cooptando justamente a un servicio exterior como es el de la Argentina. Bueno, son cuestiones que vamos a tener que discutir. Vamos ahora, señor director, a hablar de la deuda y en este caso de lo que ha sido un debate realmente importante que hoy tiene una especie de reedición y van por más, creo yo. Fernando Alonso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Julián, muy buenas noches. Una sola acotación. De lo que dejaste recién, lo que se le pide es que esos dos sistemas, el previsional de los servicios exteriores y el previsional de los jueces, se autofinancien. Nada más que eso. Sí, exactamente. ¿Ah? Porque en el planteo actual nosotros estamos financiándolos. Hoy habló Corazón de Piedra, la jefa. Corazón de Piedra, me gusta. Es como Corazón Valiente, pero es otra versión esta. Esta es Cristalina Georgieva, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional. Viene haciendo varias participaciones en distintos ámbitos. Hoy se expresó a través de una columna de opinión en el diario Financial Times, una de las tribunas. Ah, no en Le Monde. No. En Financial Times se expresó en una de las tribunas que más se puede sentir a gusto por sus lectores. Y en ese ámbito es un reconocimiento de todo el fracaso del Fondo Monetario Internacional, que vos lo enumerabas y parecía que estaba hablando de la Argentina. Decía, fracasamos por esto, y parecía que estaba uno a otro argumentos para analizar la crisis argentina. Dice Cristalina Georgieva, estamos repensando y actualizando nuestros consejos a países miembros. Nuestro objetivo es proveer consejos específicos para cada país con un mix de políticas públicas y necesarias para el crecimiento y la estabilidad financiera. Acá es muy interesante esto, es consejos específicos para cada país, ya no un solo libreto para aplicar a todos los mundos. Pero sigamos. El marco actual del FMI orienta a los miembros hacia el uso de tipos de cambio como amortiguador. Pero esto puede pasar por alto importantes características de los mercados emergentes. Sí. Perdón, pero esto acá es donde ya empieza a hablar de Argentina, ¿no? Pero esto es Argentina, ¿por qué? Porque la recomendación del fondo, siempre cuando se presentan este tipo de cuestiones, como por ejemplo que te faltan dólares, ¿cuál es la respuesta? Liberar el dólar. Devalúa la moneda. Deja que se vaya el valor, que el mercado siempre estamos hablando del mercado, considere punto de equilibrio. Que le ponga un valor. Que le ponga un valor. Y esto ha generado una de las factores que incidió mucho en la crisis de los dos últimos años, tuvo que ver con esa decisión. Si bien los emergentes están integrados en los mercados mundiales, su deuda está ampliamente denominada en dólares. El tipo de cambio puede convertirse en amplificador de choque, ya que puede aumentar el costo de la deuda y los pasivos. ¿Qué fue lo que le pasó al gobierno de Macri? Devaluó, por lo tanto, la carga de los intereses, que son en dólares, en el presupuesto, que es en pesos, se disparó. Y hace que hoy Argentina tenga que destinar 1.300 billones de pesos para pagar intereses de la deuda, lo cual es infinanciable en el presupuesto del país. Todo por seguir recomendaciones del FMI. Es mucho más duro. Pero no menciona a la Argentina en todo el artículo, ¿no? No menciona a la Argentina, pero hay una parte donde habla de... Es muy cínico, Fernando, entonces, porque está hablando de la Argentina sin mencionarla directamente. Habla del tipo de cambio, habla de los ajustes fiscales, habla de los equilibrios externos e internos. Es decir, todo lo que fracasó en los últimos 2 años del programa del FMI en Argentina, dice, bueno, todo eso hay que repensarlo, porque evidentemente la política económica no es lo mismo aplicar en un país desarrollado que en un país en vía de desarrollo. No es lo mismo en un país industrializado que en un país que aspira a serlo. Por fin se dieron cuenta, pero igual está tarde, ¿no? Totalmente. Y además te voy a decir algo, me hace acordar mucho a un economista muy importante, Blanchard, de apellido, del Fondo Monetario Internacional, que después de la violenta crisis que tuvo la Argentina, salió allá por el año 2007, 2008, a decir, la verdad nos equivocamos, pero ahora el fondo cambió. Sí, una y otra vez vienen con el mismo discurso. Pensé que ibas a citar al premio Nobel que describió la economía del mundo como países desarrollados, países subdesarrollados, Argentina y Japón, como las excepciones a toda regla. Tengo otro economista que no le va en saga, que otrora economista favorito del gobierno de Cambiemos, el señor Carlos Melconian, habló en las últimas horas. ¿Y querés saber lo que dijo? Mirá. A ver. La responsabilidad del fondo
Y yo te diría la responsabilidad del endeudamiento y por qué ocurrió. Entonces, Sácatela. bueno, sí, por supuesto. Parte del entorno del anterior presidente le consiguió la magia de la deuda, y con la magia de la deuda ya habrás escuchado 78 veces que tomaba deuda, hasta que un día no tomaba más deuda. Y yo decía que ya está, terminó eso. Vos me decís, ¿son responsables el que fue a tomar y el que prestó? Sí. Y después está el tercer tema, que no es privado ni voluntario, sino que tiene pátina política, que es el préstamo del fondo. El préstamo del fondo está claro que fue un monto récord en tiempo récord con apoyo político. Eso está claro, porque yo lo he escrito en su momento. No vi con tanta rapidez semejante magnitud sin hacer los deberes que corresponden para ver si sos merecedor o no de eso, que se llama Debt Sustainability Analysis, análisis de sustentabilidad, si lo que te estoy dando lo podés pagar. Vos recordás que había un título insólito en el acuerdo con el fondo que decía, Argentina puede pagar la deuda pero con baja probabilidad o no con alta probabilidad. Yo nunca vi un título así. Así que estaba escrito por la negativa. Bueno, todas las luces amarillas y rojas que se plantearon durante el mandato del expresidente Macri, que ahora se referencian, pero que obviamente no frenó la escalada de endeudamiento que tuvo la Argentina. ¿Viste cómo cierra Melconian? Dice, sí. Los informes del fondo decían que la deuda era sustentable, no con alta probabilidad. Sí. Bueno, eso es lo que Argentina quiere hoy, que el fondo reconozca en el informe que está elaborando. Mañana termina formalmente la misión del fondo que está en Argentina. Que ahora ponga en escrito que no es sustentable la deuda y que tiene que reestructurarla. Es una carta de presentación para ir a negociar con los acreedores. El informe del FMI reconociendo que fracasó todo lo que hicieron y que Argentina tiene que reestructurar la deuda porque no está en condiciones de afrontarla. Gracias, Fernando. Vamos a cambiar de tema, volvemos allí a la zona del Congreso. Ustedes saben, se llevó adelante una movilización para pedir justicia por Fernando y está Cristian Benich. Cristian. Juliana, ha concluido este acto de movilización. Poco a poco se van desconcentrando las miles y miles de personas que llegaron a la plaza del Congreso. Para que se den una idea de la multitud que vino hasta aquí, todavía hay mucha gente ya. Hace un rato largo que ha concluido el acto, se retiraron los papás de Fernando Báez Sosa, Graciela, quien fue la única familiar que habló desde el escenario reclamando justicia para su hijo. Estuvo acompañada por Silvino Báez, el papá de Fernando, también Julieta estuvo presente. Recordar, Julián, que el miércoles habrá jornada de indagatoria en Villa Gesell. Ya nos ha adelantado el abogado Tomei que lo más factible es que ninguno de los acusados declare, de los 8 detenidos. Banderas como esta, imágenes como esta de diferentes víctimas de crímenes y por supuesto la de Fernando Báez Sosa, hemos visto a lo largo de toda la jornada en reclamo de justicia y una jornada realmente muy emotiva de mucho dolor. Muy bien, allí estaba Cristian Benich, el pedido de justicia. Nos vamos en vivo a Villa Gesell. Allí se lleva también adelante una movilización y una misa por Fernando. Está Rafael Polavecino. Rafa. Hola, Julián, y la gente empezó a desconcentrar, aunque muchos se quedaron acá para observar este cantero que estaba muy próximo a Fernando Báez Sosa cuando arrancó la golpiza. Fíjate cómo está a un mes de su muerte, con muchas estampitas, con rosarios, con rosas, con velas que hoy acercó mucha gente antes de esta misa, antes de la misa que encabezó el obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, en el que también acercó una ofrenda de Juan Carlos Pallarols, una rosa de plata, y mucha gente sigue acá observando y dejando gestos de solidaridad para la familia de Fernando Báez Sosa en esta jornada en la que se pidió justicia, en la que se cumple
un mes en la que mucha gente alzó su voz para que se haga justicia por la muerte de este joven. También se descubrió una placa, una iniciativa de Tatiana. Tatiana es la chica que aportó también a la justicia su testimonio. Mucha gente aquí se acerca a sacarle fotos. Recién habíamos comentado qué es lo que dice. Esta placa menciona: en este lugar fue asesinado Fernando Báez Sosa el 18 de enero de 2020. El pueblo gesellino condena social y jurídicamente estos crímenes. Asume el compromiso con la promoción de valores para que prevalezca el respeto a la vida y que estos hechos no se repitan. Una placa que recuerda este trágico hecho, este asesinato de Fernando Báez Sosa. También este lugar que seguramente va a ser conservado por los vecinos de Villa Gesell en recuerdo de Fernando. Muchísimas gracias, Rafael. Sumamente triste y sumamente justo el mensaje que da la sociedad, en este caso de Villa Gesell. Lo que pide, ni más ni menos que el respeto entre iguales y además creo yo también este otro elemento, ¿no? La igualdad social, la justicia social ante todo. Vamos a cambiar de tema ahora. Bueno, lo habíamos anticipado en el día de ayer, hoy cumplimos con esa promesa. Señor Juan Amorín, hablamos del clientelismo M. ¿Qué tal, Julián? Así es. Bueno, cumplimos las promesas, sí, que ya es todo un dato de por sí. Sin quita. Nosotros sin quita. Todo entero. Al 100%. Bien. Exactamente. Decíamos ayer que se suma a ese mapa judicial que muchas veces repasamos, donde hacemos un resumen de las distintas causas que apremian hoy en día al macrismo. Esta causa que tenemos aquí de fondo, que surgió en este canal y en ámbito financiero a través de nuestro colega de Mariano Martín, donde se revelaba una suerte de resolución del Ministerio de Producción que no tuvo carácter público, pero que daba cuenta de la entrega de subsidios de 5.000 pesos a personas desocupadas que cumplieran ciertos requisitos. Mariano, con mucho tino, publicó esto porque la realidad es que el fiscal con competencia electoral, Jorge Dilelo, a instancias de la jueza María Servini, terminaron justamente prohibiendo de alguna manera la entrega de dinero por sumas irregularidades. A ver, ¿vos te acordás de esto, no? Estas imágenes que eran cientos de personas que pedían ese subsidio, que se suponía que cobraban algunos sí y otros no. Bueno, con toda razón del mundo, en el Ministerio de Trabajo claro, era todo claro, muy difuso. Pero se pedía, ¿no? Nunca tomó carácter público, de hecho. Es decir, se supone que era una suerte de resolución hecha a medida de punteros políticos de Cambiemos para cooptar votos. Insisto, esto surgió entre las PASO, donde Macri pierde 47-32, y las elecciones generales a través de esta cosa del si se puede, lo damos vuelta, etcétera. Costó caro. Avanza la causa del clientelismo M. Te decía un dictamen muy importante del fiscal Jorge Dilelo en torno a esto. Se trataba de subsidios de 5.000 pesos, contaban con un presupuesto total de 650 millones, es decir, salía caro realmente la joda de la entrega de estos subsidios clientelares, claramente. Los funcionarios investigados, y un paso más en realidad, porque Dilelo los imputa, es decir, reduce el objeto de la imputación y dice: el señor Dante Sica está imputado en esta causa como exministro de Producción porque es obviamente la persona que los impulsó. Y también el exministro de Agroindustria y diputado nacional Ricardo Burjailes. Digamos, esto no es menor, ¿no? Porque estamos hablando de la autoridad máxima de la cartera, en este caso de producción, que lo que dice la justicia es: este señor sabía. Este señor sabía y además lo hizo a medida de ciertos intereses partidarios. En este caso, obviamente, los de Cambiemos. No sé si recordás que el propio Mariano Martín lo que hizo en un excelente trabajo de investigación periodística es empezar a repasar algunos distritos donde ya ocurría esta entrega de subsidios, es decir, donde ya le ofrecían a gente en clara situación de vulnerabilidad socioeconómica 5.000 pesos a cambio de qué, bueno, entre otras cosas, de fiscalizar en las elecciones. Por eso el fiscal con competencia electoral Dilelo decide citar a declarar a intendentes peronistas: Nardini en Malvinas Argentinas, Gasparini en Roque Pérez, y el ex intendente de San Antonio de Areco, actual senador provincial, Francisco Paco Duraniona. ¿Cuál es la hipótesis delictiva? Bueno, que se entregaban estos subsidios obviamente de manera clientelar. Y el propio Dilelo abre una línea más de investigación y dice: ¿se pagaron fiscales directamente con esto? Vamos a ver, esto es un párrafo directamente extraído del dictamen. Fue agregada la denuncia realizada por Williams Caraballo,
donde profundizó, y atención con esto, sobre la aplicación clientelar del subsidio en Formosa y afirmó que el 50% de los fiscales de la Alianza Cambiemos fueron beneficiarios del subsidio. ¿Qué significa esto? Le entregan 5.000 pesos para fiscalizar. ¿Para quién? Para Juntos por el Cambio. Claro, una vergüenza. Es una vergüenza porque son recursos del Estado que debieran ser aplicados a otra cosa, que en términos partidarios se aplicaba para que sean fiscales de una elección. Por eso Dilelo pidió el listado de los que oficiaron de fiscales de Juntos por el Cambio. De grado de similitud, esta causa probablemente avance todavía más, pero una buena noticia indudablemente es que se empieza a investigar tantas causas que, insisto, lamentablemente en Comodoro Pi se manejan con distintos Esto avala una lectura que hacemos permanentemente, que es un sector de la política que acusaba con el dedo al Estado, diciendo el Estado es malo, por ponerlo sencillamente, es decir, el Estado es el mal, el Estado es todo lo que no está bien. Cuando llega al Estado hace este tipo de cosas. Bueno, el caso de los aportantes truchos, la verdad es que es muy similar también, jugando con la situación económica, haciendo pasar como aportante, financista de campaña, gente que cobraba planes sociales. Señor Juan Amorín, muchísimas gracias. Por favor. Bueno, nos vamos para el centro del estudio, por llamarlo de alguna manera. Iba a decir el comedor. Estamos con el ex juez Luis Arias. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Arias? Muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar un poco de esto que se está discutiendo. Yo recién planteaba, hay sectores de la sociedad, pero puntualmente la justicia por un lado, el Servicio Exterior de la Nación por otro, que no quieren saber nada de una reforma de lo que son las jubilaciones, consideradas de privilegio si uno las contrasta con el resto del sistema. ¿Qué piensa? Bueno, yo creo que la situación es compleja, ¿no? En primer lugar, el Poder Judicial debe despojarse de todo tipo de privilegios. Estar en el Poder Judicial no es tener un privilegio, sino cumplir una función técnica, si se quiere. Sí. Y ahí también hay que revisar la cuestión de la jerarquía. No hay jerarquía entre los jueces, hay distintas competencias técnicas. De modo que las diferencias entre lo que gana un magistrado de primera instancia y lo que gana un magistrado de otras instancias no debería ser tan grande. Sí. ¿Cierto? Me parece que ahí hay que mirar un poquito esa cuestión, pero también es cierto que hay un principio en todo el derecho occidental, que es la de intangibilidad de la remuneración de los magistrados. Y esto va a generar conflictos judiciales, y es muy probable que haya un pronunciamiento de la Corte en ese sentido. Porque forma parte de la garantía de independencia de los jueces que no les toquen el sueldo. Y por ende la jubilación. Esto es un principio que surge, bueno, el Ejecutivo maneja la bolsa, maneja el dinero a través de la ley del presupuesto, el Poder Ejecutivo maneja la espada, el Poder Judicial no tiene esas herramientas, tiene que protegerse de alguna manera. Esta es la lógica, ¿no? Sí. A nivel universal en Occidente. Pero uno puede pensar que dentro de esa lógica puede caber algo relacionado con un elemento como es el consenso, que se puede entrar en una especie de conversación entre un poder y el otro para tratar de llegar a un lugar común. Y sobre todo si el Poder Judicial tiene como objetivo la justicia material. Sí. Entonces, lógicamente, si hay situaciones injustas, deben ser corregidas. Pero digo, esto va a abrir un frente de conflictos. Ahora, ¿afecta a las cuentas públicas realmente la jubilación de los magistrados? Yo no creo. Yo creo que sería ínfimo. No sé si tienen datos respecto de la afectación presupuestaria que debe tener la jubilación. No pasa tanto por la afectación. Pero creo que esto no tiene que ser una cortina de humo para desviar la atención sobre las reformas que realmente son necesarias en el Poder Judicial. Ni tampoco para ir por los responsables de toda esta situación económica. Me parece que es un planteo difícil de disminuir, porque, digamos, si lo hacemos para adelante es una cosa. Para aquellos que ingresan al Poder Judicial, los jueces que ingresan, pero si una persona está a punto de jubilarse con una expectativa y de golpe dicen, no, bueno, te vamos a cambiar las reglas de juego, esto va a generar un conflicto. Es necesario abrir un frente de conflicto en este punto con el Poder Judicial, y yo creo que no es del todo acertado en este contexto. Sí. ¿Y usted piensa, Arias, que esto puede inhibir la posibilidad de que se lleve adelante una reforma de la justicia? Es decir, ¿es reforma del sistema previsional o reforma de la justicia en su conjunto, o pueden ser compatibles ambas?
Yo creo que justamente lo que hay que debatir es cómo darle inserción al Poder Judicial dentro de la sociedad. Lo he explicado en otras ocasiones aquí. Cómo conectar al Poder Judicial con la sociedad. Ningún poder del Estado puede estar desvinculado de la sociedad. Y hoy el Poder Judicial se maneja al margen de la sociedad. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que los derechos de la gente son sacrificados a favor de las corporaciones económicas, mediáticas, porque el Poder Judicial no quiere confrontar con ellas. Y a veces, para defender derechos, hay que confrontar con esos poderes, incluso con el poder político. Entonces, se sacrifican derechos. ¿Por qué? Porque los jueces no tienen que rendir cuentas frente a la sociedad. ¿Cómo se soluciona esto? Con una elección directa. Yo no creo que ese sea la solución. No pensemos en la demagogia punitiva que puede llevar que puede debatirse en o este sistema imperfecto desde el punto de vista electoral, aplicarlo al Poder Judicial. Yo no creo que sea la solución, pero sí creo que hay que abrir espacios de participación social, de participación ciudadana en la elección de los jueces y en el desarrollo de la gestión. Yo creo que esto es lo importante hoy. Si ganan bien los jueces, bueno, tienen una función importante. Ahora, lógicamente, dentro de un contexto, hay países, Gran Bretaña, donde los jueces ganan mucho más que el presidente de la nación. Y Arias, ¿usted no piensa que hay una parte de la sociedad que hoy no confía en la justicia? Por Toda supuesto, esa gente que estaba allí en la plaza frente al Congreso, quizás pedía por justicia en términos de una condena para los asesinos de Fernando, pero quizás también lo que decía es, la verdad, no confiamos en la justicia, habría que restañar los valores que se relacionan con la justicia, y ahí le cabe la responsabilidad, me parece, a quienes se desempeñan dentro del Poder Judicial. Es el poder con peor imagen en este momento. Yo creo que en algún momento se publicó que el 18% de la población se lo cree. Bueno, esto es lo que hay que recuperar, la legitimidad respecto al Poder Judicial, que la gente pueda confiar en el Poder Judicial. Pero para esto se necesita, como reitero, una reforma profunda que tiene que ver con la participación social, con la creación de un observatorio donde participen distintas organizaciones sociales que puedan controlar el desarrollo, la gestión. Yo creo que esto es lo importante, lo verdaderamente trascendente en la función jurisdiccional. Escuchaba atentamente a la testigo que participó de esa entrevista. Y efectivamente, decía que nosotros estamos aquí de algún modo para custodiar que el Poder Judicial cumpla con sus funciones. Y me parece que hay un trasfondo en la sociedad de desconfianza absoluta y con motivos suficientes, con razones suficientes. Creo que el Poder Judicial ha caído en descrédito absoluto. Y esto hay que revertirlo, pero hay que revertirlo con medidas que puedan conectar a la sociedad o al Poder Judicial con la sociedad. Fernando. Doctor, al margen de lo que veníamos conversando, ¿cómo está viendo usted la administración del Estado? ¿Está viendo que las medidas que está tomando el gobierno, por ejemplo, modificar la actualización de las jubilaciones por una fórmula por decreto, pueden ser objeto de cuestionamiento en la justicia? Usted tiene una visión de la administración del Estado. Me gustaría ver cómo está viendo la legalidad de los actos del gobierno. No, yo veo un gobierno que se maneja dentro del ámbito de un Estado de Derecho como corresponde, pero con una dosis de pragmatismo que se necesita en este tiempo, para aliviar la situación de los que más han padecido la crisis. Me parece que este aumento jubilatorio va en esa dirección, y lógicamente hay sectores que quedan postergados. Tenemos también principios constitucionales que respetar, que es el de la movilidad jubilatoria, que ya trajo múltiples condenas judiciales y que creo que es una deuda pendiente que tiene el Estado con cierto sector de los jubilados. Pero lógicamente la prioridad es atender las necesidades de los que más han sido golpeados por la crisis, y en ese sentido considero muy acertadas desde el punto de vista político las decisiones del gobierno. Y bueno, desde el punto de vista jurídico yo creo que no merece objeción alguna. Lo que sí creo es que en el mediano plazo habrá que ver también la situación de otros segmentos de jubilados que estos aumentos no le han llegado con digamos, la misma intensidad que los sectores más bajos. Luis Arias, muchísimas gracias. No, por favor, doctor. Cambiamos de tema, hablamos del panorama internacional, el señor Pedro Brigger.
Cambiemos de tema, Julián, pero nos quedamos con una frase que utilizaste antes, valores éticos, porque la pregunta es, ¿qué valores éticos hoy están en juego en Chile, tomando en cuenta que se cumplen 4 meses del estallido social del 18 de octubre y las imágenes hablan por sí solas? Siguen reprimiendo todos los días. La gente está organizada en asambleas vecinales, está saliendo a marchar en diferentes puntos del país y la respuesta del gobierno hasta ahora es siempre la misma. Más y más represión. De todas maneras, hay un elemento fundamental para tomar en cuenta y es que en principio el 26 de abril va a haber un referéndum para saber si la población quiere efectivamente una asamblea constituyente, algo que el gobierno no quería de ninguna manera. Por eso la respuesta es desestimar cualquier intento de cambio profundo en la sociedad y tratar de evitar que la gente salga a las calles. No lo logran ni con los carros de asalto, ni con el agua, ni con los gases lacrimógenos, y mucho menos con el hecho de que más de 400 personas ya perdieron uno o los dos ojos en las manifestaciones, algo que ha caracterizado las movilizaciones en Chile desde el 18 de octubre. 18 de octubre va a quedar marcado en la historia de Chile como un momento bisagra. Todavía no sabemos muy bien hacia dónde, pero algo de ese orden establecido del modelo neoliberal que presentaban a diestra y siniestra de Chile se quebró el 18 de octubre. Y si hablamos de valores éticos, y tenemos que ir a Brasil, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de valores éticos cuando hay un presidente como Jair Bolsonaro que no solamente maltrató a una periodista, sino que tuvo realmente expresiones muy desagradables hoy, muy repudiables? Él dijo hoy que una periodista muy conocida, Patricia Campos Melo, estaba buscando una primicia. La palabra primicia en portugués tiene un doble sentido, porque se dice furo, y esto significa primicia en el periodismo, pero también significa agujero, y lo que él estaba insinuando es que ella, por querer una primicia y denunciar a las empresas que mancharon al Partido de los Trabajadores durante la campaña electoral en el 2018, los famosos trolls como son conocidos, en realidad lo que ella estaba buscando es una primicia a cambio de favores sexuales. Muy repudiadas las declaraciones de Jair Bolsonaro en el Brasil y fuera de Brasil. También les he dicho en muchísimas oportunidades que en Europa, principalmente en Europa, y cuando tenían que ver el tema del tratado Mercosur-Unión Europea, entre otras cosas, lo miraban a Bolsonaro como un troglodita. Y cada vez que él tiene expresiones como las de hoy, reafirma, ratifica todo aquello que se suele pensar de él. Y también en muchas oportunidades les preguntaba, ¿ustedes se sacarían una foto con Bolsonaro presentándolo como un amigo? Y es difícil, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Lamentable lo que estás contando, la verdad. Lo de Chile es realmente sumamente preocupante, sumamente preocupante. Cambiamos de tema, hablamos de la causa del correo. Irina. Hay novedades y vienen de la Corte Suprema, que sacó hoy una pequeña resolución que por ahí a simple vista no te dice nada. ¿Viste esas técnicas? Bueno, pero no es tan técnica. Lo que hace la Corte Suprema en este caso es rechazar una pretensión de la empresa Correo Argentino de los Macri de que no se investigue sus maniobras de vaciamiento. Maniobras que fueron denunciadas por la fiscal de Cámara, Gabriela Boquín, durante el trámite del concurso de acreedores. Boquín, recordemos, es la fiscal que además denunció un intento de acuerdo entre el Estado y la empresa Correo, el Estado cuando gobernaba Mauricio Macri, de lograr un acuerdo que lo que prometía era licuar la deuda millonaria de esta empresa. En el medio de todo eso, se encontró con que había de pronto desvíos de dinero llamativos, misteriosos, que eran operados ¿por quién? Por las empresas controlantes de Correo. ¿Sabés quiénes son? SOCMA y Sideco. Son los pilares del grupo Macri, como hemos contado varias veces. Por eso la importancia de que avance esa investigación sobre el posible vaciamiento. La SOCMA y Sideco no querían entregar los libros contables, los entregaron parcialmente, porque esto se viene discutiendo hace 2 años que se viene discutiendo esta situación, porque Boquín fue sumando cada vez más casos puntuales, ¿no? de dinero que salía, de pagos que se le hacían a abogados amigos, a empresas de publicidad, a consultores, bueno, y así hasta superar los 35 millones de pesos. Ahora
el correo va a tener que entregar sus libros contables para que sean peritados finalmente, y esto podría incidir en la situación de una posible quiebra que tendría que asumir, si esto es así, justamente SOCMA y Sideco. Da la sensación de que en los últimos 4 años la causa quedó totalmente frisada en el mejor de los casos, creo. La verdad que un elemento tan central como es la posibilidad de que se haya vaciado el correo, que a todas luces es hasta intuitivo, bueno, que recién ahora se ponga en marcha una investigación sobre este tema, la verdad que en gran medida no habla muy bien, lo tengo aquí al juez Arias, al ex juez Arias, no habla muy bien de la justicia. Y además de lo permeable muchas veces con el poder político. Señoras y señores, vamos a hacer una pausa, pero en instantes ustedes leen aquí el hashtag del programa, las mentiras de Bullrich. Vamos a estar compartiendo con todos ustedes algo que no van a poder creer, pero que en realidad les prometemos que pasó hace algunas horas nada más. La titular del PRO, Patricia Bullrich, declaraciones sumamente polémicas, por ponerles un adjetivo relativamente suave, y a partir de allí un debate que creo que nos debemos todos en instantes aquí en Minuto 1. Pausa.